provocadores de su gloria. El domingo pasado, al escuchar la palabra en la boca de la pastora Joana, estaba emocionado, y usted puede escucharla a través de nuestras redes sociales. En YouTube está ahí en Casa Cristiana esa palabra que es provocadores del fuego. Y pensaba, ¿qué es lo que trae el fuego cuando se enciende un altar? Y el Señor nos animaba a que podamos mantener nuestro altar de oración encendido. Y hubo varias cosas, varias reacciones que me emocionaron después de que terminó la palabra de hace 8 días. Un joven criado aquí en la iglesia, un niño ya un jovencito llorando, se acerca a la pastora y le dice: esa es la palabra que yo necesitaba. Y es como las generaciones empiezan a responder a una palabra. Pero creo que después de que el altar se enciende, creo que después de que nuestra vida de oración se activa, creo que después de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hay una reacción del cielo a los altares encendidos. Y es que la gloria de Dios va a descender. Y ahora, pensando en esa palabra, quiero llevarle al texto de Ageo capítulo 2, versículo 9, que es nuestra palabra promesa de esta semana, pero también quiero que podamos profundizar en esta palabra. Ageo capítulo 2, versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esta palabra es una palabra que el profeta Ageo levanta a una generación que está retornando a una tierra. Es una generación que ha vivido en esclavitud en Babilonia. Y ahora están llorando. Los ancianos lloran porque están viendo que el templo que se está levantando no tiene la misma majestuosidad que el templo de Salomón que fue destruido. Y los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver el templo de Salomón están gritando de alegría porque ellos están recuperando su identidad. Esa es la lucha de dos generaciones. La generación que vio la gloria pasada y la generación que está viendo la gloria presente. Pero ahora, la respuesta del profeta al pueblo es la siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque ustedes están viendo la gloria solamente en el aspecto material. Porque ustedes están viendo la gloria solamente en los diseños, en el oro y en la plata que tenía el templo de Salomón. Pero la gloria de una casa no está en los detalles de lujo, ni en puertas, ni en baños de oro, ni en enchapes, los enchapes más costosos. La gloria de una casa es que la presencia de Dios esté allí. Esa es la mayor riqueza que cualquier persona, que nosotros como creyentes tenemos. Pero ahora este texto nos genera algunas preguntas. Por lo menos tenemos que contestar la pregunta: ¿pero qué significa esa palabra, la gloria postrera? Tenemos que conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de la gloria de Dios. Hay un texto que me emociona porque dice que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Eso está en Habacuc 2:14. Significa que una señal de los postreros tiempos es que habrá un pueblo que conoce la gloria de Dios. Pero pensamos en la gloria de Dios como algo en la eternidad. Pensamos en la gloria de Dios como solamente una experiencia cuando oramos o cuando nos reunimos. Pero yo quiero hoy mostrarte que la gloria de Dios va a revelarse a tu vida y a mi vida de tal manera que podremos vivir rodeados de su gloria en todo lugar. En otras palabras, te estoy diciendo esta mañana: prepárate para que seas portador de su gloria.
Y vas a ver cosas que hasta ahora no has visto. Van a suceder cosas a tu alrededor como hasta ahora no lo has experimentado. Si decides en esta mañana, como yo, ser portador de su gloria. Ahora, ¿en qué consiste la gloria de Dios? ¿Cómo entender esa palabra? Podríamos ir a la raíz etimológica de la gloria. La palabra doxa en el griego, la palabra dokeo, que significa en el hebreo peso, fama, honor. Pero la gloria de Dios es algo que se revela en todas las escrituras. Tengo que decir también que esta gloria postrera se cumplió esa palabra y se sigue cumpliendo. Se cumplió esa palabra cuando Jesús entró en el templo. No existe mayor gloria que la presencia misma de Jesús en un lugar. Él es la gloria de Dios revelada. Así que esto se cumplió. Pero nosotros tenemos que entender que el hombre fue diseñado para vivir en la atmósfera de la gloria de Dios. Y para contestar la pregunta, ¿cómo conocer esta gloria y qué significa la gloria de Dios? Tenemos que ir al inicio y conectar el caminar de Adán y Eva en la gloria de Dios con lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, hubo un momento donde el hombre caminó en su gloria, pero el pecado nos destituyó de la gloria. En otras palabras, no nos permitió volver a tener acceso a esa gloria. Pero cuando el Señor viene y nos redime con su sangre poderosa, nos abre un camino para que ahora nosotros podamos experimentar la gloria que perdimos. Lo que te estoy diciendo es que así como Adán y Eva caminaron bajo su gloria, tú y yo, por la sangre de Cristo, podemos caminar bajo su gloria ahora. Tal vez no en toda la revelación que tendremos cuando estemos con Él en la eternidad, pero es una realidad en nuestra vida. Y la gloria de Dios se puede representar como la atmósfera que antecede a su presencia. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, es una atmósfera espiritual, una atmósfera donde el ambiente cambia. Yo sé que usted ha percibido, porque aún usted ha llegado a lugares donde usted percibe algo raro, extraño. Usted dice, uy, esto está maluco, porque los ambientes espirituales se perciben. Y uno dice, uy, esta casa hay como un ambiente pesado, pero también cuando llegamos y adoramos, uy, yo sentí la presencia de Dios, lo percibimos. Es porque hay un sentido espiritual que está discerniendo la atmósfera que está rodeando. Y esa atmósfera se llama la gloria de Dios. Y la gloria de Dios antecede, a que la presencia de Dios se manifieste. La gloria de Dios es la atmósfera natural de la iglesia. Es la atmósfera donde tú y yo debemos caminar. Pero cuando la gloria de Dios está, la presencia de Dios camina conectada con esa gloria. La presencia de Dios se manifiesta. O sea que cuando tú y yo estamos caminando en la atmósfera de la gloria de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Es que estoy bajo una nube, estoy bajo su protección, estoy caminando bajo la supervisión del Señor. ¿Cómo explicarlo de una manera que podamos entenderlo todos? Pensaba yo en nosotros, los padres, cuando llevábamos a nuestros niños al parque de juguetes, y habían en Jardín Plaza unas parte donde había una piscina de pelotas y nuestros niños se metían allí y nosotros veíamos, ¿no? Y ellos disfrutaban y se subían y bajaban, y cuando salían sudando, disfrutando, pero nosotros estábamos allí viéndolos. Estábamos allí dispuestos a intervenir si había peligro. En otras palabras, ellos estaban contentos porque sabían que no estaban solos. De vez en cuando nos miraban, Laura y Samuel, y nos saludaban. Recuerdan a los que son padres cuando teníamos, y nos saludaban y después se olvidaban. Pero
lo que le generaba seguridad es saber que sus papás estaban allí. Eso es lo mismo. La gloria de Dios te persigue por donde tú vas. Pero tú debes tener la seguridad que tu Padre y mi Padre nos está viendo, su presencia es real y va a intervenir si tú y yo estamos en una situación de peligro. Él va a intervenir. Llegaron unos misioneros de Finlandia a apoyar en una fundación con Asambleas de Dios hace varios años. Y fueron a retirar un dinero en un banco en Bogotá. Y cuando salieron para retirar ese dinero, llegaron unos ladrones para robarlos. Y uno de los misioneros finlandeses, del susto, salió corriendo. Y empezó pues toda la persecución, los ladrones detrás de él, porque era él el que llevaba el dinero. Y de pronto, él ve un hueco en una pared y se mete por ese hueco a un lote y se esconde. Los pastores que habían ido a acompañar estaban preocupados porque pensaban que habían secuestrado al misionero. Y empezaron a buscarlo. Y de pronto él aparece de nuevo y les dice, no, es que aquí a la vuelta hay un lote y me metí por el hueco que estaba allí. Vengan, les muestro. Y fueron a mirar y ya no había hueco. Era una pared. En otras palabras, Dios envió un ángel para abrir el hueco y después lo tapó. Porque la gloria de Dios genera milagros a tu alrededor. Lo que te estoy diciendo es que hoy la gloria de Dios va a venir sobre tu vida y Dios va a hacer milagros a tu alrededor. Él trae la respuesta. ¿Cuántos quieren ser portadores de su gloria y provocadores de su gloria? Ahora, lo segundo que tenemos que entender, no solamente es que debemos conocer en qué consiste su gloria y debemos darle gloria a Él por todo. No es menor, escucha esto, no es menor ver a jugadores de fútbol arrodillándose y dándole la gloria a Dios. Y algunos dirán, los escépticos, bueno, ¿y Dios de qué equipo es hincha? Y algunos dirán, con muchos problemas que del América, pero ahí está el diablo ahí, así que yo no podría asegurar mucho eso. ¿No? Pero no es de quién sea hincha Dios, sino de quién le da gloria. Y darle gloria no significa que va a ganar. Darle gloria significa reconocerlo. Así gane o pierda. Pero cuando yo entregué mi vida a Jesús, y veníamos de una generación todavía con un contexto del Evangelio, muchos del Evangelio en Asamblea de Dios llegó desde Brasil, y para el brasilero cristiano era pecado jugar fútbol. Hasta que salió una generación que se llamó los atletas de Cristo, entre ellos una generación mundialista, entre ellos Tafarel, el arquero de la selección brasilera. Y se armó un movimiento de jugadores cristianos de la top, de los élites, que daban gloria a Dios y se levantaban las camisetas. Y la palabra común es gloria a Dios, gloria a Deus, gloria a Dios. Y esa es la forma donde tú estás en tu trabajo, en la profesión donde Dios te ha colocado, en el lugar donde Dios te ha posicionado. Tú debes darle la gloria al único que lo merece, porque eres provocador de su gloria. Yo le he repetido esto cuando Francis Collins, el director de uno de los proyectos más importantes de este siglo en la biología, el proyecto de decodificar el ADN, el genoma humano. Le preguntaron acerca de a quién daba los agradecimientos en medio de una conferencia de prensa, dando esta noticia. Dijo, le doy la gloria a Dios, a Jesús. En los escenarios, ser provocadores de la gloria es que no te avergüences quién es el Dios que te ha llamado. ¿A quién le pertenece? Aunque otros se burlen, aunque otros te miren como un bicho raro, la gloria le pertenece a Él y vivimos para Él. Le dije que eso es lo primero, entender un poco
en qué consiste esa gloria. Lo segundo es que debemos conocer dónde se manifiesta su gloria. Y para eso necesitamos entender, porque el mismo texto nos habla acerca de la gloria postrera de esta casa. Esa casa es el templo. Pero aquí tengo que llevarlos a esto que es profundo. Perdone que esto es un poquito más de frijoles con chicharrón esta mañana. No es un poco de leche. Cuando Adán y Eva estuvieron en la gloria de Dios, no había templo. Dios les plantó un huerto, pero Dios no plantó un templo. Ellos no iban a un templo porque la gloria de Dios estaba relacionándose con ellos. Ahora, ¿esto significa que no debo congregarme? No. ¿Esto significa que no debemos construir algo? No. Lo que le estoy diciendo es que el templo no debemos ser templo idólatra. No sé si existe esa palabra, pero es la idolatría del templo, la idolatría del lugar. Entonces, la iglesia cuando se enfrió, perdió eso y se paganizó, porque la idea de adorar el templo, de adorar la construcción, era una idea de que ahí habitaba Dios. Pero el problema de que ahí habitaba Dios con el Dios de la Biblia es que el cielo es el estrado de sus pies. Entonces Dios, como la idea del templo, no es una idea de diseño, escúchame esto, no es una idea de diseño original, sino que es una idea de diseño de revelación. Se lo voy a repetir de esta manera. La idea del templo no es una idea del diseño original porque Adán y Eva no tenían templo. Entonces, ¿qué es el templo? Es una revelación de una progresión de llevar Dios al hombre a entender qué es lo que Dios va a hacer a través del templo. Entonces aparece el tabernáculo como el tabernáculo de reunión, el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Y Dios le dijo a Moisés, construye esto. Y es muy interesante, yo no tengo tiempo para explicarle esto, pero cada cosa que aparece allí en este tabernáculo representa a Jesús. La puerta, el atrio, el lugar del sacrificio, todo lo que está allí, incluso la madera recubierta de oro, las dos naturalezas humana y divina, todo esto representa a Cristo. Es la pedagogía de Dios para revelarnos quién es Él. Entonces el templo trae revelación de quién es Dios. Pero después de esto, lo que quedó del tabernáculo en la época de David fue el arca del testimonio. Y David está diciendo, bueno, pero los demás dioses tienen templos grandes. Y mi Dios, que es más grande, no tiene un lugar. Quiero construirle un lugar. Y el profeta viene y le dice, bueno, está bien, pero ¿tú le construirás un lugar a Dios para que habite? O sea, esa es una pregunta interesante, porque Dios le permite a David que su hijo Salomón construya el templo, porque él entiende que hay un deseo de David de honrarlo y adorarlo. Pero Dios le está diciendo a David, David, aunque me construyas una casa, yo no habito en una casa. Yo puedo venir y manifestar mi gloria en esa casa. Puedo escuchar la oración que se hace en esa casa. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entonces, se viene la construcción del templo de Salomón. El templo en la mente de un hombre sabio como Salomón, arquitecto, con un diseño y con algunos estudiosos de la arquitectura y de la forma como Salomón hizo que la luz del sol entrara en los pasillos. Habían unas ventanas que la luz del sol en determinado momento del día entraba y pegaba en unos escudos de oro que reflejaban toda la luz dentro del templo. Era una cosa espectacular, maravillosa. Su costo era de millones de dólares. Pero ese templo no lo hacía grande la belleza.
es que la gloria de Dios descendió en ese templo. Y los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria de Dios. Dios dijo, está bien, Salomón, voy a manifestar mi gloria porque yo quiero que el pueblo entienda algo. Donde hay un templo, mi gloria se manifiesta. Guarde esta verdad, porque al final esto va a ser lo que nos va a traer esta revelación. Pero después de eso, del templo que fue destruido, porque este templo fue destruido, viene el templo de Zorobabel, por eso lloraban. Usted ve la dimensión arquitectónica del anterior y este es más pequeño, ¿no? Es como pasarse de un Mercedes-Benz a un Renault 6. Aquí no, nadie tuvo Renault 6. Renault 4, bueno, Renault 18, bueno, lo que quiera, pero es como pasarse de allá a acá. Y aunque usted quiera ser feliz, usted ya no va a ser feliz. Yo tenía un amigo que me decía, yo no voy a ningún concesionario de Mercedes o de porque él tenía un carrito, un Renault 12, y después de que me monten ese, me voy a mi carrito, y aunque cante esa canción, algunos la conocen, ¿no? Pero bueno, vuelvo aquí, no me voy a distraer aquí. El templo de Zorobabel era un templo menor, pero ahí, a este templo, se le hizo una promesa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces vino un proceso de cuidado, de reconstrucción. Incluso Herodes reconstruyó por más de 46 años y se volvió en la época de Jesús el templo. Este templo de Zorobabel, que ahora era un templo ya con mayor dimensión. Y en ese templo fue presentado el Señor. A los 8 días de nacido. Y habían profetas en esa casa. Porque cuando hay un lugar donde Dios quiere manifestarse, los profetas de Dios están allí. Ahí estaba Simeón y Ana, listos para entender. Y aquí te voy a mostrar algo. La gloria de Dios no se conoce a través del conocimiento humano, sino a través de la revelación que el Espíritu Santo da. Porque en ese momento habían líderes religiosos que sabían hebreo, griego, arameo, sabían de memoria el Pentateuco, recitaban el Talmud judío, usaban filacterías que eran textos bíblicos grandes en el pecho, pero cuando apareció Jesús no lo reconocieron. Porque hay algo que solo el Espíritu puede darte. Cuando tú te acercas a la palabra y estás lleno de la gloria de Dios, la palabra de Dios salta a tu corazón y entiendes cosas que antes no entendías. Y ahora, después de que esta gloria viene, hay una declaración de Jesús. Jesús se para y ve el templo y dice, ven este templo. No quedará piedra sobre piedra. Mira, si el templo humano es lo más importante, ¿por qué el Señor dice que será destruido? Ahora, era la segunda vez. La primera con el templo de Salomón y ahora el templo. Años 70 después de Cristo. La palabra de Jesús se cumple al pie de la letra. El general Tito ha llegado y ha sitiado Jerusalén. Los cristianos han huido. Ningún creyente murió en el sitio de Jerusalén. Ahora empiezan a destruir y a demoler el templo porque siempre hay chismosos. Y un chismoso inventó el chisme de que los cimientos del templo estaban llenos de oro. Y entonces empezaron a demoler. La fiebre del oro se apoderó. Y lo único que quedó fue un muro donde el general Tito colocó la carpa para guardarse del sol. Ese muro se conoce hoy como el muro de los lamentos. Es el único que quedó. Jesús cumplió esa palabra. Ahora, ¿por qué se destruye el templo? Porque escucha esto, porque hay una revelación detrás del templo. ¿Y cuál es la revelación detrás del templo? Mira este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mientras pido al grupo de alabanza que esté aquí.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y quiero que lo anote y lo tenga allí, porque este texto es la revelación de todo este proceso de la gloria de Dios. Es una pregunta que le hace el apóstol Pablo a la iglesia. Y le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo. ¿Sabe qué está diciéndonos el Señor? Es que regresé al inicio. Ahora, si la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo, si la gloria de Dios se manifestó en el templo de Salomón, si la gloria de Dios se manifestó en el templo los días de Jesús, ahora, ¿cuál es la verdad detrás de esa revelación? Es que Dios siempre ha querido habitar en nosotros y con nosotros. Ahora tú y yo somos templo, somos casa. Ahora tú y yo podemos ser portadores de su gloria. Por eso donde tú estás, en tu habitación, en el patio, en cualquier lugar, la gloria de Dios llega allí porque hay un templo que tiene un altar encendido. Y el Espíritu Santo se complace, aleluya, de venir y habitar con nosotros. Pero cuando pensé en esta verdad tan maravillosa, también tuve una reflexión. Señor, pero a veces esta casa está sucia. A veces este templo no es digno. Y entonces, como dijo el salmista, purifícame, purifícame. ¿Sabe qué es purifícame? Lávame, límpiame. Los hombres casados entendemos, si usted lleva más de 5 años de matrimonio me va a entender esto. Toda mujer, un día al año, uno no sabe cuándo, creo que ni ellas tampoco saben cuándo. Un día al año se despiertan con la ganas de coger la casa y voltearla. Y uno como hombre se asombra ese día. Cuando llega ese día, dice, sí, es el día. Ese es el día que ni ellas saben, pero ellas se levantan y voltean todo y limpian todo. ¿Qué bicho les picó? Y sacan todo. Y llegan y sacan la ropa que no sirve. Y sacan los zapatos y llegan todos. Y si uno se descuida, hasta uno también tiene que irse. Es el día de la purificación. ¿Qué tal que el Señor te diga, yo voy a habitar en tu casa, en tu vida, pero yo voy a sacar todo lo que no me sirve? Aún lo que te gusta, pero a mí no me gusta. Porque estorba el propósito. Porque ese mueble viejo ya tiene que volar de ahí. Porque yo te voy a dar un mueble nuevo, santo. Y entonces viene esta confrontación donde le digo al Señor, Señor, el templo le pertenece a quien lo diseñó y lo creó. Yo no me pertenezco. Yo a veces veo creyentes malcriados porque le dicen, Dios, ¿y por qué hiciste esto? No me gustó como tú hiciste aquello. Y explícame. ¿Usted no conoce a Dios? ¿Qué derecho tiene el barro de decirle al alfarero, hazme de esta manera? Ninguno. Yo perdí mis derechos de reclamar cuando le entregué mi vida a Jesús. Yo solamente tengo derecho a deleitarme, que Él haga lo que Él quiera hacer. Y entonces camino en otra dimensión.
Solo un templo purificado puede ser un templo glorificado. Eso no estaba en el mensaje, pero anótelo por ahí. La pregunta con la cual quiero finalizar es, yo sé que usted quiere y yo quiero la gloria de Dios, pero ¿quieres que Dios te purifique? Entonces el Espíritu Santo te dice, quita esas malas palabras. Oh, se fueron los amén. Y entonces el Espíritu Santo dice, quita ese mal carácter. Oh. Y entonces el Espíritu Santo dice, deja de alegar tanto en casa. Viste que ningún hombre dijo amén, así como, si alguien dijo como con temor. Porque tiene que haber un cambio.